como te leo el tarot gratis. Mi cangrejito, ¿cómo está mi cangrejito? Bello y precioso, grande, grande, chiquitico, chiquitico, yo no sé, pero es mi cangrejito del alma, mi querido y adorado Cáncer. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? No tengas miedo, no te metas ahí bajo la arena, no tengas miedo. A mí no me tengas miedo, no señor. Eres así como muy tímido o tímida a veces y entonces te da como miedito. No señor, sigamos adelante. Escúcheme bien lo que le voy a decir, todo lo que le tenga que decir a usted hoy. Quizás tenga que decir algo bastante importante. Vamos a ver. Mi querido Cáncer, mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte por casualidad una de estas lecturas, deja reciclar. Al que le resuena, que le resuene. Tómalo como te resuene. El que entendió, entendió. Tómalo como lo entendiste. Así mismo, como lo sientas. Y vamos a ver entonces si por favor te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Veamos, mi querido y adorado y lindo y precioso y pechocho cangrejito. Veamos. Uy, mira esto, pues estás como en un letargo. ¿Qué pasó aquí? Andas como en un letargo tremendo. No quieres hablar, no quieres discutir, no quieres escuchar. Cerraste todo, cerraste las puertas, pasaste la cortina, apagaste las luces, te fuiste a dormir, te fuiste en un coma inducido. ¿Qué será lo que está pasando acá? Veo aquí y siento como que dentro de todo ha habido una justicia, se está haciendo justicia y tú no quieres ahora lo que se llama nada de decisiones de amor, no tienes decisiones. Y sí, has roto una relación, eres tú quien ha roto esa relación. Y sí que te digo que te desprendiste. Ay, mi querido Cáncer, ¿qué fue lo que pasó acá? Te estás dando cuenta que ya de verdad esta persona, como quien dice, ya no es tan importante en tu vida. Veo y estoy sintiendo que le estoy leyendo a alguien que de verdad soltó, ya no quiere más nada con esa persona, así estés todavía con ella en este momento. Ojo lo que te estoy diciendo, ¿sí? Oye, del tiro me dolió la cabeza. Ojo lo que te estoy diciendo. Aquí tú no quieres más nada con esa persona, mismo si todavía estás con ella. Pareciera ser que como que esto se está llegando a sus últimas. Tú te metes en tu coma inducido, tú no quieres saber de nada, sientes que es justo lo que estás haciendo porque algo te está molestando, te está desgastando si se quiere. Y veo que definitivamente todas las cartas de amor para los arcanos mayores te salieron invertidas. No tienes decisiones de amor. Está la ruptura allí presente. Quizás porque ya te diste cuenta de el error que cometió esa persona o la desilusión que pasaste con esa persona y ahora resulta que ya no hay más nada. Y veo que te desprendes, completamente desprendida después de que querías tanto y ahora estás completamente nublado o nublada. Así que te digo, así son las cosas. Ya te diste cuenta que esto ya no va para más, que ya tú no quieres más nada, que ya te aburriste, estás aburrido o aburrida. Y sí que te digo algo, hay acá una relación nueva, hay un comienzo desde cero. Sí que te digo aquí con esta carta. Ahí la voy a poner y te están diciendo eso. Hay una relación que viene para ti nueva. Hay un comienzo y esta relación es como inocente, como que empieza desde cero, como que nunca nos hemos visto, como que nunca hemos tenido nada y ahora vamos a intentar tener una nueva relación. Ya tú sabes qué fue lo que hizo esta persona. Ya con todo lo que estoy viendo acá me doy cuenta que al final del camino tú sabes por qué pasó todo esto. Quizás a lo mejor te has enterado después de muchísimas cosas, de ese comportamiento de esa persona. Al final te enteras el porqué de todo ese comportamiento. Y ya definitivamente, como quien dice, ya soltaste, ya no es lo mismo, ya te hartaste, te cansaste. Ahora eres tú quien ya no quiere más nada. Ahora eres tú que de verdad ya te da
ya no quieres más nada. Ya te fastidia, te molesta. Ya, de verdad, se acabó. Vamos a ver entonces para ese otro lado. Porque sí que veo que tuviste que quien dice darle como quien dice en la testa con esa torre por todo lo que pasó. Pero sí se ve que lo hiciste ya como quien dice porque ya me harté. Ya no quiero más. Ya no le quiero más. Ya amor no existe. Ya quiero otra cosa. A menos de que ya estés viendo a alguien diferente y ese alguien te haya estado como quien dice empujando, si se quiere, energéticamente a que tú termines con esa relación de ahora o con esa relación que ya probablemente se terminó. Pero sí que te tardaste, sí, te tardaste muchísimo en tomar decisiones. Sientes que de verdad es justo que te haya sucedido y definitivamente como quien dice, ay, pero no me costó mucho tener que decirle bye bye, que se vaya, mejor no, porque ya no quiero más, ya me fastidia, ya me aturde, ya me aburre, ya me fastidia, ya, qué pereza, como dicen aquí los colombianos, ay, qué pereza. Eso es lo que te pasó. Así que vamos a ver para el otro lado. Mira, el otro lado está como quien dice sin arrancar ese carro. Está sin fluir, no puede fluir, pero para nada. Y mira, ahora esa persona enganchándose, ahora esa persona buscándote y llamándote y queriendo hacer las cosas al derecho, queriendo poner esa rueda de la fortuna como debe ser al derecho y con muchísima fuerza. ¿Qué te digo yo pues? Así son las cosas de la vida. Así son las cosas de la vida. Cuando uno está queriendo como de verdad, con el amor, con el corazón, con el alma, pero con la vida si se quiere, a uno tranquilamente le pueden largar las patas y sin remordimiento. Total, quien estás queriendo eres tú, no yo. Y agarra y se larga, se va. ¿Verdad que sí? Facilito. Pero la largada que se echó no contaba con que todavía esa energía del amor, lo que pudiera haber, no se había terminado de desprender. Yo siempre lo digo. Y ahora, sí es cierto, lo pensaste, lo analizaste, te diste cuenta, te parece que es justo haber tomado decisiones. Como quien dice, ¿qué estabas esperando para tomar decisiones? ¿Pero qué estabas esperando? Definitivamente como que se te prendió la luz y dijiste, sí, voy a tomar la decisión. Definitivamente prefiero, antes de estar colgando, caer. Tomas decisiones, haces esa ruptura, te liberas, porque sabes por qué. Porque esta persona, quizás al final del camino te enteras el por qué esa persona se estaba portando como se estaba portando. Y definitivamente sueltas, te desprendes, ya se acabó ese apego que había, se terminó, porque yo sé que tú te apegas bastante, mi querido Cáncer, y caes como quien dice en una de nebulosa, no quieres ver más allá, o sea, te pones los parabrisas ahí para poder ver bien porque ni te interesa ver más allá. Pero viene una nueva relación para ti, una nueva relación con un comienzo, una nueva relación quizás un poco tímida al principio, pero viene. Y entonces ahora esta persona de todo eso quizás puede estar enterándose y ahora resulta que su carro no le funciona, pero para nada, no haya cómo volver. Siente que necesita volver y no haya cómo. Empieza a pegarse, quiere ahora las cosas como quien dice a lo derecho. Empieza esa rueda a querer funcionar porque tiene la esperanza de que pueda volver otra vez y con muchísima fuerza. Y al final lo que le queda es, como quien dice, el derecho a pataleo, a llorar para el valle. Llora y sufre y se siente muy pero muy triste. Y muy a pesar de todo, quiere también igual tener esperanzas y quiere tener decisiones de amor contigo. Pero pareciera ser que ya como que tú le largaste hace rato. Porque lo que estoy viendo acá no será para todos los Cáncer, que quede claro. Pero estoy sintiendo acá que cuando ya tú soltaste era porque ya tú no querías. Cuando ya tú soltaste a esta persona era porque de hace rato habías dejado de querer. Palabra cierta, sonó algo por ahí y digo palabra cierta. Y entonces, ¿qué pasa? Que
ya cuando tú soltaste, de verdad, era porque ya definitivamente todo se había terminado. Y eso, sí es verdad que duele, porque esta persona no se lo imaginaba. Esta persona de verdad no se imaginaba que probablemente iba a tener que regresar. Muy probablemente iba a tener que regresar. Se fue y te hizo la vida cuadros, te hizo la vida un poco amarga. Y entonces ahora se da cuenta de todo lo que hizo. Y ahora mira todo lo que viene. Todo lo que viene para esa persona. No me lo quiero imaginar. Así que voy a ver ahora para finalizar esta carta de la energía. Y vamos a ver qué nos dicen las energías para esta persona. Definitivamente, Cáncer. La hiciste lo que se llama, pero muy bien. Esperaste el tiempo que tenías que esperar. Tomaste la decisión en el momento justo que tenías que tomarla, ni antes ni después. Querías cerciorarte tú también de no sufrir con esta ruptura. Y así mismo fue. Soltaste cuando ya tú no querías, cuando ya de verdad habías dejado de querer, que así es como realmente son las cosas. Porque así es más fácil el no regresar. Es más fácil así que cuando uno suelta queriendo. Y esta persona se fue, o la fueron, porque se portaba de lo último, y ahora resulta que mira, ahora está pidiendo cacao. Y sí que se portó malito, honestamente, de verdad que sí. Vamos pues, vamos a ver ahora qué hay para ti. Mira lo que está aquí. ¿Te lo digo o no te lo digo? Para esa persona, mira, pérdida emocional. Aquí hay pérdidas emocionales. Esta persona perdió todo, absolutamente todo contigo. Apostó a portarse mal y a que tú le ibas a volver a aceptar. Apostó a todos los perdones tuyos. Los apostó y mira, ¿ves? Los perdió. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Cáncer. Y recuerda esto, viene para ti una nueva relación. Oye bien. La oportunidad que te da el universo de tener una nueva relación ahora es para que apliques las tareas o las lecciones que tuviste con esta otra relación. Ya sabes lo que te quiero decir. Aplícalas para que realmente comiences a evolucionar, a salir, a elevarte más. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Cáncer. Te quiero mucho, mi cangrejito. Un cangrejo así, grandotote. O si no chiquitico, pero igual los chiquiticos y los grandotes igual los quiero. Bye bye.